Bien, vamos a empezar a trabajar con trigonometría y la trigonometría eh, se estudia en base a triángulos, ¿sí? Y estudia de los triángulos la relación entre sus lados y sus ángulos, ¿sí? Entonces lo que vamos a estudiar es lados y ángulos y cómo se relacionan, ¿sí? Si es que hay una relación. Lo que pasó, nosotros sabemos sobre ángulos en el triángulo, ¿verdad? Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180. Y eso nos servía, si teníamos dos ángulos, para averiguar el ángulo faltante, ¿no? Entonces, esta es una relación que conocemos en los triángulos sobre sus ángulos, pero exclusivamente sobre sus ángulos. Y sobre sus lados, sabemos en los triángulos, rectángulos en particular, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces sabemos que si este es el cateto 1 y este es el cateto 2 y esta es la hipotenusa, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y esto me permitía calcular un lado que falta. Entonces, si yo tenía alguno de los dos, el tercero lo podía calcular utilizando este teorema de Pitágoras, que es una relación entre los lados, solamente los lados, de un triángulo rectángulo. Lo que pasó fue que en la antigüedad también se preguntaron si Pitágoras consiguió una relación entre los lados. Y sabemos que los ángulos siempre suman 180, o sea que es re particular. ¿No habrá una relación entre los lados y los ángulos en un triángulo? Como algo que me proporcione como información sobre lados y ángulos y que estén relacionados. Pues claro que la hay, sí. O sea, lo que fueron investigando fue en triángulos, yo acá les puse un ejemplo, en triángulos que tenían los mismos ángulos, por ejemplo, imagínense que este ángulo es de 30 grados y este es de 60. Y acá tengo un triángulo más chiquitito, pero que tiene los mismos ángulos. Recuerden que cuando yo puedo tener triángulos que tienen los lados diferentes, pero que los ángulos son iguales, ¿sí? Entonces imagínense que tenemos estos tres triángulos. ¿Qué se hizo? No, todo esto que les estoy diciendo es a modo de ejemplo, no es que vamos a tener que medir y dividir. Lo que trataron de hacer es con triángulos que tienen medidas diferentes, pero los mismos ángulos, ver si entre las medidas, por ejemplo, de este lado y este lado, que son los que forman el ángulo de 30, con este lado y este lado, que son los que forman el ángulo de 30, y así, si había alguna relación, ¿qué hicieron? Los multiplicaron, los dividieron, los elevaron a una potencia, hicieron millones de cuentas para ver si encontraban alguna relación, ¿sí? Y lo que encontraron fueron las razones trigonométricas, lo que se llama las razones trigonométricas o los trigonometric ratios. Yo todo esto los voy a dar en inglés y en castellano porque vamos a hacer los ejercicios del libro de IGCSE con algunos ejercicios extra, ¿sí? Entonces, lo que encontraron fueron las razones trigonométricas. ¿Por qué se llaman razones? Porque son divisiones. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, si yo tengo un ángulo de 30 grados acá y divido este lado por este lado, mágicamente me da lo mismo que si divido por este lado por este lado, que son los correspondientes sería. Y también me da lo mismo que si divido este lado por este lado. Claramente que estamos hablando en triángulos donde acá, en este ángulo de acá, hay un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y acá tengo que tener un ángulo recto. Las razones trigonométricas se trabajan, como el teorema de Pitágoras, en triángulos rectángulos, ¿sí? Luego hay algunas cosas que se descubrieron que se pueden utilizar en triángulos que no son rectángulos, pero lo básico se trabaja en triángulos rectángulos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar trabajando con triángulos rectángulos. Para eso les voy a explicar cómo funciona esto, ¿sí? ¿Qué son las razones trigonométricas? A estas razones trigonométricas, o sea, dijeron, bueno, si divido este lado del costado con este lado que es la hipotenusa, con un ángulo de 30 grados ahí, me da
0,5. Y si lo hago con este triángulo más chiquito, pero el mismo lado y el mismo lado, me da también 0,5. Y si lo hago con me da 0,5. Bueno, a este número 0,5 le tenemos que poner un nombre. Entonces le pusieron el seno de 30 grados. ¿Por qué el seno de 30 grados? Y porque estoy trabajando bajo el punto de vista de un ángulo de 30 grados. Y esa división es la división de este lado y la hipotenusa. Bueno, por eso tuvieron que nombrar a los lados y nombrar a los resultados para que pudiéramos trabajar con eso. Y se formaron 3 pequeñas ecuacioncitas o formulitas, si quieren llamarlas así. Entonces, las razones trigonométricas, que son para triángulos rectángulos, en ellas primero lo que tengo que hacer es nombrar los ángulos, los lados en realidad. Entonces, en base a un ángulo. Las razones trigonométricas, como les conté, se calculan en base a un ángulo. Entonces, imagínense que este es el ángulo A, porque puse A porque acá tengo A. Si este es el ángulo A, vamos a llamar. La hipotenusa siempre es la hipotenusa, igual que en el teorema de Pitágoras. Y la hipotenusa yo la puedo distinguir porque primero es el lado más largo. ¿Sí? El más largo. Y por otro lado está siempre enfrente al ángulo recto. O sea, opuesta al ángulo recto. Entonces, la hipotenusa, voy a poner hip, siempre la puedo encontrar. Imagínense, en este triangulito que tengo ubicado de otra forma, la hipotenusa es esta. ¿Sí? Entonces, lo primero que me conviene hacer es ubicar la hipotenusa. Voy a borrar esta flecha para que no se nos confunda. Y luego lo que hago es nombrar los otros dos lados desde el punto de vista del ángulo que estoy marcando. Entonces, desde el punto de vista de A, el lado que está enfrente de A, o sea que no está tocando a A para nada, es el lado opuesto. Se llama el lado opuesto. Y el lado que me queda, que es el que está tocando a A, pero que no es la hipotenusa, se llama el lado adyacente. Esto claramente cambia si yo tomo como punto de vista este otro ángulo. ¿Por qué? Porque si yo tomo como punto de vista este ángulo, la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, pero el opuesto va a ser este y el adyacente va a ser este, que es lo contrario, ¿sí? Entonces tienen que prestar atención al ángulo con el cual están trabajando. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando con A, este es el lado opuesto y este es el lado adyacente. Pero si yo estoy trabajando con B, por ejemplo, este va a ser el lado opuesto y este va a ser el lado adyacente, ¿sí? ¿Lo ven? Porque cambia el punto de vista. Entonces yo siempre tengo en cuenta los lados según el ángulo que me dan. Imagínense que yo en este ángulo estoy trabajando, en este triángulo estoy trabajando con este ángulo alfa. Entonces, el lado opuesto va a ser este y el lado adyacente va a ser este. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que poder hacer es identificar los lados. ¿Por qué? Porque como me pasa acá, ¿cómo le digo? ¿Cómo te digo? Es este lado, el que está al ladito, pegadito. No, le ponemos un nombre, ¿sí? El lado adyacente, el lado opuesto. Entonces, lo que descubrieron es que si yo divido el lado opuesto por la hipotenusa de un ángulo, el lado opuesto al ángulo dividido la hipotenusa del ángulo, obtengo siempre el mismo número, que lo llamaron el seno de ese ángulo, ¿sí? Esto, en castellano le decimos el seno, o le ponemos sen en vez de sin, pero en inglés aparece sin y en la calculadora les va a aparecer sin. Seguro que lo vieron 500 veces y no sabían para qué servía. En la calculadora vamos a necesitar sí o sí la calculadora. Entonces, el seno de un ángulo es un número, ¿sí? Esto es un número que se saca de la calculadora. Antes, cuando mi mamá era chica, por ejemplo,
en el colegio utilizaban unas tablas que tenían todos los numeritos anotaditos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque todas esas divisiones, que obviamente no son exactas, las fueron haciendo cada vez más precisas al medir y medir y medir más ángulos. Y con eso hicieron unas tablas, ¿sí? Con esas tablas se trabajaba antes de tener calculadora científica. Ahora la calculadora científica me da el valor directamente, ¿sí? El seno de un número, el coseno de un número y la tangente de un número, de un ángulo, digamos, siempre acá el A es un ángulo, es un valor que me lo da la calculadora. Por ejemplo, veamos en la calculadora, si yo calculo el seno de 30 grados y pongo igual, me da un medio. Si yo calculo el coseno de 45 grados, no hace falta poner grados, me da raíz de 2 sobre 2, que es 0.7. En general son números horribles. Justo les estoy poniendo los que tienen números lindos. La tangente de 21 grados es 0,3838640. Perdón. Todos estos números los vamos a trabajar en lo posible, de manera exacta, lo más exacta posible, y al final de todo el ejercicio se redondea, ¿sí? Otra cosa importante es que la calculadora tiene que estar con esa chiquitita letra, tiene que ser una D. Puede ser que les aparezca una R. A ver, les voy a mostrar. Si ahí les aparece una R, tenemos que cambiar el modo, ¿sí? Tienen que ir al modo, yo acá en estas calculadoras es con Shift, y van a la parte que dice DEG. Si no, en las calculadoras comunes apretan Mode hasta que les aparezca algo que diga DEG, y donde dice DEG apretan, ¿sí? Para que les aparezca una D. Porque si no les aparece una D, los números les van a dar cualquier verdura, ¿sí? Porque la D significa que estamos trabajando en grados. Hay otras formas de trabajar los ángulos que van a aprender más adelante y que necesitan la calculadora para eso, pero para eso necesitan, para trabajar en grados, como trabajamos siempre, necesitan que la calculadora esté en D. Bien. Entonces, si yo divido el opuesto dividido la hipotenusa, me da el seno del ángulo A. Si yo divido el adyacente, que era este, dividido la hipotenusa, me da el coseno de A. Y si divido el opuesto dividido el adyacente, me va a dar la tangente de A. Acá se los puse, en inglés esto lo saqué de Cognity, en inglés se llaman sine, cosine and tangent, ratios, que es lo mismo que razones, y acá dice lo mismo, el seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y acá está como abreviado, ¿sí? Para que sea más fácil de recordarlo. Después le voy a dar una regla para que se lo acuerden más fácil todavía. ¿Para qué sirve esto? Estas tres formulitas tienen en este momento tres incógnitas. O sea, una incógnita es el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo calculo en la calculadora el seno del ángulo, me da un número. Una incógnita es el opuesto y otra incógnita es la hipotenusa. O sea, dos lados y un ángulo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un ángulo y tengo el lado opuesto a ese ángulo, podría averiguar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque solamente tengo una ecuacioncita chiquitita con una sola incógnita. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, tengo el opuesto y la hipotenusa y quiero averiguar el ángulo. Se puede, ¿sí? Entonces, estas tres razones trigonométricas sirven para averiguar ángulos y averiguar lados que me faltan. ¿Qué pasa? Si yo tengo un ángulo y tengo un solo lado, ya puedo averiguar otro lado, ¿sí? Puedo averiguar todos los otros lados que me faltan. Entonces, sirve para averiguar lados que faltan y averiguar ángulos. Y esto me preguntarán, ¿para qué quiero averiguar un ángulo que me falta? Sirve para un montón de cosas. Ya vamos a hacer problemas de aplicación real, pero por ejemplo, si yo tengo un edificio y me asomo del edificio y miro con un ángulo hasta acá abajo, puedo averiguar, por ejemplo, esta longitud. Puedo averiguar alturas de edificios sin tener
que medir el edificio. ¿Por qué? Pues si yo tengo este ángulo, acá hay un triángulo rectángulo, si yo tengo este ángulo y mido a qué distancia estoy del edificio, y yo sé, este ángulo se mide con un goniómetro, que es una maquinita, un aparatito, yo mido este ángulo y tengo esta distancia, entonces puedo saber qué tan alto es el edificio, sin tener que medir el edificio en sí. ¿Se entiende? Entonces hay un montón de aplicaciones de la trigonometría. Para los chicos que están en Olimpiadas, hay un montón de ejercicios en donde no tengo suficiente información, sobre todo en los ejercicios de geometría, y es porque con la poca información que me dan, puedo usar trigonometría para resolver las cosas. Entonces, vamos a ver en particular cómo se aplica esto, porque por ahora parece chino básico y no lo es. Esperen que me voy a llevar esto. Bien, acá tenemos dos ejemplos. Dice find the side marked x, o sea, me da x, y acá me da un ángulo que es 25.4 grados y me dice que este lado de acá abajo es 10 centímetros. Yo les dejé esto que dice acá A, no es la pregunta A, lo que tengo que hacer es encontrar X. A sería como el primer paso que tengo que hacer, ¿sí? Y entonces el primer paso dice label the sides of the triangle, ¿sí? Entonces, ¿qué significa label the sides of the triangle? No hace falta que ustedes lo escriban, cuál es la hipotenusa, cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, pero es importante que ustedes sepan y que lo reconozcan. ¿Por qué? Porque saber con qué información cuento me va a permitir elegir la ecuación que me convenga. A ver, esto es parte de lo que se suele complicar. El seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo era adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo era opuesto sobre adyacente. Yo tengo que, según la información que tengo, elegir si me conviene usar el seno, el coseno o la tangente. Yo puedo usar cualquiera de las tres, todas me sirven, pero va a depender de la información que yo tenga en el problema. Por eso, lo importante de reconocer qué datos tengo y qué datos me piden. Entonces, yo tengo este ángulo. Desde el punto de vista de este ángulo, la X es el lado opuesto. ¿Sí? Desde el punto de vista de este ángulo, este 10 es el lado adyacente. ¿Sí? Y como acá tengo enfrente el ángulo recto, la hipotenusa, que le voy a poner solo h. Entonces, acá yo sé que el lado adyacente mide 10 centímetros, que el lado opuesto es lo que yo necesito averiguar y que tengo el ángulo, que es 25.4 grados. Entonces, ¿cuál de las tres me va a convenir usar si yo tengo que relacionar adyacente con opuesto con ángulo? ¿Cuál les parece que puedo usar? ¿El seno? No me sirve. ¿Por qué? Porque el seno tiene el opuesto sobre la hipotenusa. Yo la hipotenusa no la tengo y no la quiero averiguar. Y el opuesto no lo tengo, que es x. O sea que este no me sirve. El coseno relaciona ángulo, bueno, adyacente, que sí lo tengo, sobre hipotenusa, pero yo no quiero averiguar la hipotenusa. Si quisiera averiguar la hipotenusa, usaría esto, pero yo no necesito la hipotenusa en este momento. A mí me piden que encuentre el valor de x, o sea que esto no me va a servir. Pero la tangente sí me va a servir. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo relaciona el lado opuesto, que es el que yo quiero averiguar, con el adyacente, que es el que yo tengo. Entonces, si yo completo mis datos acá, me va a quedar la incógnita solamente el opuesto. Y entonces lo voy a poder resolver. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a plantear que la tangente de 25.4 grados, aparece 0.4 grados, es igual, voy a borrar esto, es igual a el opuesto,
que en este caso es X, dividido el adyacente, que en este caso es 10, ¿sí? Y esto es una ecuación que puedo resolver. ¿Qué tendría que hacer? Esto no lo voy a resolver hasta el final. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo, miren esto, si yo calculo la tangente de 25.4, me va a dar una cosa toda con coma espantosa. Y yo eso no lo quiero redondear primero y después volver a redondear y después volver a redondear. Entonces, yo voy a dejar acá tangente, yo ya sé que la tangente es un número que lo puedo sacar con la calculadora, entonces lo dejo ahí, 25.4, y para despejar la X tengo que pasar este 10 multiplicando para acá. Entonces, ahora que sé cuál es la cuenta que tengo que hacer, directamente hago esa cuenta en la calcu. Entonces digo, bueno, esto lo multiplico, answer multiplicado por 10, ¿no? Y me da, y recién ahí que tengo 4.748, lo dejo a 2 decimal places, 4.75. Entonces acá pongo 4.75 igual X. ¿Sí? Otra forma que lo podrían haber hecho en la calculadora es directamente, como ya saben todo esto, poner tangente de 25.4, cierro paréntesis, multiplicado por 10. Y ahí me da lo mismo, ¿sí? Directamente ponen toda la cuenta en la calculadora. Bien, ¿se entiende esto? Puedo encontrar cualquier lado que me falta, si tengo un ángulo y otro lado, lo que tengo que hacer es ver qué es la información que me dieron, ¿sí? Entonces, miremos este otro ejemplo. Dice find, bueno, acá ya están marcados el opuesto y el adyacente, pero no importa. Dice find the side marked Z. Entonces tengo Z acá. Lo voy a poner más grande porque no se ve muy bien. 31.3 grados. Ahí. Y acá tengo 7.4 centímetros. ¿No? Entonces, marquemos. Enfrente al ángulo recto está la hipotenusa. Acá en el libro de inglés nos dicen que nos recomiendan marcar cómo se llaman los lados entre paréntesis. Yo les recomiendo que lo hagan como quieran, pero podrían hacerlo con otro color como estoy haciendo yo ahora. ¿Por qué? Porque si no después se me mezcla todo lo que escribí, se hace lío. De este lado, si yo tomo en cuenta este ángulo, este es el adyacente. ¿Por qué? Porque lo está tocando, ¿sí? Y el que está justo enfrente va a ser el opuesto, ¿no? Entonces, yo tengo el opuesto, quiero averiguar la hipotenusa y tengo el ángulo. O sea, tengo el opuesto, que es 7.4 centímetros, tengo el ángulo, que es 31.3 grados, y quiero averiguar la hipotenusa, que es Z. Voy a volver a escribir, porque los borré, para que los encontremos, ¿no? Voy a tener que elegir una de las 3 razones trigonométricas para trabajar. Y las razones trigonométricas eran el seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo igual opuesto sobre adyacente. Este que usamos en el ejemplo anterior no me sirve. ¿Por qué? Tengo el ángulo, tengo el opuesto, pero yo no quiero averiguar el adyacente, quiero averiguar la hipotenusa. Acá no tengo nada, no tengo ni el adyacente ni la hipotenusa, o sea, no me sirve. Entonces voy a usar el seno. ¿Por qué? Porque el seno usa el ángulo, que lo pones acá, usa el opuesto, que es el que yo ya tengo, y encuentra la hipotenusa, o usa también la hipotenusa, que es el que me falta. Entonces voy a usar el seno. Planteo que el seno del ángulo que yo tengo, 31.3 grados, es igual a
el lado opuesto, que es 7.4 centímetros, no hace falta poner los centímetros ahí, sobre la hipotenusa que no la conozco, que es z. Y acá hay que tener mucho cuidado para despejar esta ecuación, y con eso recordamos ecuaciones racionales, ¿no? Yo puedo agarrar el 7.4 y sacarlo de ahí. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Pasar la z multiplicando para allá. Entonces, voy a dejar esto tal cual, sin calcular, un ratito. Paso la z multiplicando, me queda 7.4 de este lado. Y ahora paso este número, que yo sé que es un número, que todavía no lo averigüé, pero no importa. Y me va a quedar z igual 7.4 dividido el seno de 31.3 grados. Con lo cual está bueno porque yo ahora tomo la calculadora y digo, bueno, z va a ser igual a 7.4 dividido el seno de 31.3. No hace falta poner grados. Si lo ponen igual está bien, pero no hace falta. Y directamente obtengo que esto era 14.24, porque como al lado hay un 3, lo redondeo en 24. Como esto estaba dado en centímetros, esto da en centímetros. ¿Queda claro esto de hallar un lado? Veamos un par de ejemplos más. En este ejemplo me dice, in the following exercises, the triangle has a right angle in the middle letter. O sea, me está diciendo, vos tenés el triángulo PQR y que el ángulo recto va a estar en la Q. O sea, dibuja un ángulo recto, un triángulo rectángulo cualquiera, me están diciendo. Yo voy a dibujar un triángulo rectángulo cualquiera, medio trucho. Y me están diciendo que la Q es la letra donde está el ángulo recto. Y entonces yo tengo que dibujar PQR. ¿Sí? Si lo dibujan al revés no importa porque lo que van a hacer es ubicar los números al revés. Después me dice que el ángulo P es 28 y que el lado PQ es 5.071. Y me piden encontrar PR. A PR si quieren le pueden poner una X. Entonces, este ejercicio es igual que lo que hicimos recién, solamente que me piden construir la figura, ¿sí? Y tengo que estar atento a la información que me dan. Una vez que obtengo esto, que tengo la figura, yo tengo este ángulo, sé que el lado que está enfrente es el opuesto, que el que está enfrente al ángulo recto es la hipotenusa y el que lo está tocando es el adyacente. Lo marco. ¿Por qué lo marco? Porque me va a servir para decidir cuál de las tres razones trigonométricas utilizar. Para acordármelas de memoria hay una regla memotécnica que es esta palabrita, SOHCAHTOA, que les va a parecer chino, pero es la mejor palabra que se inventó. SOHCAHTOA. Si yo me acuerdo SOHCAHTOA, ¿por qué me acuerdo las razones? ¿Por qué? Porque el seno es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, con esta palabra yo ya me acuerdo que el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, que el coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa y que la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Solamente me tengo que acordar SOHCAHTOA y cuando lo tengo que escribir, lo escribo. Entonces, acá, si tengo el adyacente, tengo un ángulo y quiero averiguar la hipotenusa, ¿qué tendré que utilizar? Exacto, coseno. Coseno del ángulo, que es igual a, bueno, no lo voy a volver a anotar. Coseno del ángulo que lo tengo acá, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, planteo que el coseno de 28 grados tiene que ser igual a 5.071 sobre X. Y me va a pasar lo mismo que recién. Yo no puedo pasar esto multiplicando, pasar nada. Lo único que voy a poder hacer es pasar la X. O sea que voy a pasar coseno de 28
por x igual 5.071 y de acá me va a quedar que x es igual a 5.071 dividido el coseno de 28. Con lo cual, x, me tengo que fijar en la calculadora, voy a hacer 5,071 dividido el coseno de 28. Esto me da 5.74. O sea que esto me da 5.74 y como lo que me dieron estaba en metros, esto me da en metros. ¿Se entiende por ahora? Después se va a complicar un poquito más y vamos a tener cosas combinadas. Esto es más parecido a lo que les dan en las Olimpiadas, en donde yo tal vez tenga que encontrar algo entre medio para llegar a encontrar la X. ¿Por qué? Porque para encontrar la X, yo tengo un ángulo, tengo la X, pero no tengo ninguno de los otros lados de este pequeño triángulo rectángulo. Pero imagínense que yo a esto le pongo una Y. Entonces, si yo a esto le pongo Y, primero puedo hallar Y, y una vez que tenga Y, puedo trabajar con ese pequeño triángulo rectángulo. ¿Quién me ayuda? Entonces, si yo quiero calcular Y voy a trabajar con solo este triángulo rectángulo chiquito de acá, vamos a tapar el otro por un momento. Entonces, imagínense que tengo solamente ese triángulo rectángulo y es el lado opuesto y 10 es el adyacente. Opuesto con adyacente es la tangente, o sea que la tangente de 32 me va a dar opuesto, que es Y, sobre adyacente, que es 10. Ven que no necesitan escribirlos, pero una vez que ya se van acostumbrando, o sea que la tangente de 32 multiplicada por 10 va a ser igual a Y. Esto lo hacemos en la calcu, tangente de 32 multiplicado por 10 me da 6,25. Lo redondeo a 2 decimal places porque no puedo dejar todos los decimales. Entonces la I me dio 6.25. Y ahora vamos a borrar este cuadrado que yo, o correrlo para este lado. Ahora yo tengo la I, ¿sí? Esperen que voy a borrar esto. Ahora yo sé que la I es 6.25. Y la I, en este caso, hay que prestar atención, es la hipotenusa, ¿no? Y acá tengo este ángulo y este es el lado opuesto. Opuesto, hipotenusa, voy a usar el seno. Entonces yo sé que el seno de 38 es igual a x dividido 6,25, que era lo que acabo de averiguar, la hipotenusa. Entonces, el seno de 38 multiplicado por 6,25 me va a dar x. Eso lo hacemos con la cálculo, otra vez. Seno de 38 multiplicado por 6,25 me da 3.84, 7, o sea 3.85. O sea que x es 3.85. Tienen que tener cuidado al redondear y puede ser que si redondean en el medio no les dé exactamente igual a lo que da en las respuestas, por ejemplo, del libro, ¿sí? Pero eso me van a ir consultando.